Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros una cerradura espectacular. Aquí la tenéis, 6 gorjas. Fijaros qué tamaño. Es una motura, no sé el modelo. Aquí tenéis la llave, es espectacular. Esta cerradura me la trajo mi amigo Iván. Muchísimas gracias Iván de Protegeo TV. Un canal de cerrajería fantástico, no dejéis de visitarlo. Me trajo esta y otra igual que esta, espero poder ofreceros la otra también. Una cerradura apasionante, como veremos ahora, que tiene algo diferente a lo que había tenido las anteriores de este tipo, de fabricación italiana. Como veis es muy grande. Fijaros, vamos a operarla. Espectacular. El sonido es espectacular, una verdadera gozada. Vamos a desmontarla y vamos a ver qué es lo que tiene dentro antes de hacer la apertura, porque es muy interesante. Es la primera cerradura de este tipo italiana que abro con puertas falsas. En una de las gorjas, concretamente en la quita, tiene puertas falsas, lo cual es muy interesante para mí. Me ha sorprendido que no es difícil vulnerar esas puertas falsas, caemos en ellas, eso es inevitable. Al ganzuar no podemos pasar sin caer en ella, pero es muy fácil salir de ella, muy divertido, muy similar a los spools en las cerraduras de pernos. Y la sexta gorja, esa es la que más me ha sorprendido. Es una gorja que no tiene muelle, queda muerta, y es la que más problemas me ha dado sin ninguna duda. Yo creía que iba a ser las puertas falsas, de hecho no me di cuenta de que esa gorja no tenía muelle hasta que desmonté la cerradura, y afortunadamente se puede recuperar. Es una gorja que cuando la pasamos la podemos recuperar. Fijaros, os voy a enseñar aquí. No sé si se aprecia, vamos a quitar esto. Fijaros, este es el paquete de gorjas y fijaros en este de aquí. Esto de aquí es la sexta gorja, todas tienen esta forma, pero quedan muy lejos del bocallave, pero la sexta va mucho más alto. Eso es debido a que no tiene muelle. Cuando la gorja no tiene muelle, tienen que hacerla de tal manera que la llave, cuando la levanta, por un lado de la codificación levanta la gorja y por el otro lado también la toca y la lleva a su nivel. Si no, correríamos el riesgo de que levantaríamos la gorja, iría demasiado arriba y se pasaría. Para que funcionen bien con la llave, las gorjas que no tienen muelle tienen que tocar a la vez los dos extremos, las dos codificaciones de la llave. Eso nos permite llegar a tocarla con la punta de la ganzúa, y cuando está pasada, cuando está muy arriba, vamos a ver si puedo moverla hacia arriba para que veáis cómo sube pero no baja. Vamos a ver. No es ganzuando, es muy fácil pasarla, pero aquí no veo bien. Ahí está, ahí la he subido. Fijaros, ahora mismo esa gorja, ahora se ha caído sola porque se han movido las demás. Le ha empujado este muelle, vamos a ver. Ese muelle le ha empujado. Ese muelle actúa en la primera vuelta, pero no actúa en las demás vueltas. Fijaros, en la primera vuelta sí que llega a actuar este muelle, y por eso es más fácil la primera vuelta, pero en el resto no. Ahí estaría y podemos recuperarla empujándola hacia abajo. Ahí está. Esa es una de las claves de esta cerradura. Este muelle de aquí, no sé exactamente para qué está. Ahora que estamos en esta posición, fijaros. Aquí tenéis el muelle, es este elemento. Ahora que los bulones están totalmente fuera, sí que está ahí, y si lo empujamos él nos devuelve las gorjas. Además las gorjas, vamos a ver ahora que tienen cada una su muelle, salvo la sexta. Pero cuando los bulones vayan hacia adentro, lo levantan y deja de actuar. Cuando vayamos a hacer la tercera vuelta, este muelle no va a actuar y la sexta gorja va a quedar totalmente muerta.
Vamos a sacar el paquete de gorjas para que lo veáis. Como en otra montura que os enseñé, los muelles están en esta caja de plástico. Fijaros, vamos a sacar la sexta. Aquí tenéis los muelles, son muelles similares a los que utilizan las cerraduras de pines. Es un muelle normal. A ver si no lo perdemos. Ahí tenéis un muelle normal. Como veis son 5 muelles y la sexta gorja es la que va alojada aquí y no lleva muelle. Es por eso que queda muerta. Un sistema curioso. No es que sea muy fan de las piezas de plástico. Me encantan todos estos mecanismos que son todo metálicos, muy fuertes, muy robustos. Fijaros, aquí tenemos esta sexta gorja. Esta es la que no está cargada a muelle. Y vamos a ver cómo cuando estamos en la tercera vuelta, que estaría aproximadamente aquí, ahí estaríamos en la tercera vuelta. Fijaros cómo los bulones han levantado este muelle, y al levantarlo y sujetarlo con esta parte de aquí, ya, aparte que no tiene casi movilidad, esta no le toca. Puede subir y bajar y no le toca. Lo que hace que en cuanto la toquemos y suba, se quede por ahí perdida y tengamos que recuperarla manualmente. Esta es la gorja que da más problemas. Aquí tenemos el resto. Vamos a verlas una a una. En la primera tenemos una especie de aserraduras o escalones. Fijaros, en esta codificación de aquí, también aquí, hace que se enganche ligeramente. Se nota, realmente eso se percibe. La primera gorja se engancha y se queda totalmente clavada. Hay que disminuir muchísimo la tensión para moverla. Es algo que tiene efecto en el ganzuado. Me encanta, realmente me encanta. Como veis, diferentes codificaciones para cada vuelta. Vamos a ir dejándolas aquí, luego intentaré ordenarlas. Esta es la segunda no tiene ningún sistema diferente, serían estándar, aparte de esa forma en bisel. Fijaros porque esto hace que se pasen más fácilmente. Aquí sería cuadrada en esta vuelta y aquí estaría con ángulo. Una gozada. Esta tercera tampoco tiene nada. Vamos a ver cómo las voy dejando para no desordenarlas. Cuarta sería como las anteriores y quinta. Esta es una de las claves. Fijaros, ahí tenéis las puertas falsas. Muy muy bonita. Es muy fácil caer aquí dentro. Además, el pilar de paso, si os fijáis, tiene forma de U. Vamos a ver si puedo acercar. Ahí lo tenéis. Tiene aquí forma de U y se engancha muy bien en la puerta falsa. Clac, enclava ahí. Queda la quinta totalmente inmóvil. Y otro detalle es... tenemos en la primera y en la tercera vuelta las puertas falsas, y en la segunda y en la cuarta tenemos esta parte más estrecha, puerta falsa en la parte inferior, que es mucho más difícil caer, pero esta parte más estrecha, fijaros cuál es la anchura normal. Vamos a ver cómo lo podemos poner así. Esta sería la anchura normal, esta es mucho más estrecha, lo que hace es que la apertura tengamos un avance muy brusco y se quede totalmente bloqueada. Hay que volver a subir esta gorja para seguir con la apertura. Muy bonita. Es muy espectacular, y si la cerradura tuviese 3 o 4 de estas, habría que verlo. Quizás serían difíciles de manejar. Al tener solo una con puertas falsas, es fácil de manejar, fácil caer en ella, pero también fácil salir de ella. Y la que más problemas me ha dado con mucha diferencia es esta gorja, que no tiene muelle, que queda ahí muerta, y que hay que andar manejando arriba y abajo, y que se pasa con mucha facilidad. En cuanto la tocas, el hecho de no tener muelle hace que viaje muy deprisa y se pase con muchísima facilidad. Puede ser un infierno. Bueno, dejarme que monte todo de nuevo, todo este desastre, y intentamos hacerle la apertura a esta cerradura. Nos vemos en un momento. Hasta ahora. Bueno, ya tenemos cogida la cerradura en el aprieto. Fijaros cómo funciona. He buscado un ángulo
en el que podéis ver cómo actúa el palpador. Habitualmente lo hago al contrario, pero el palpador aquí va a entrar por la derecha y este es el mejor ángulo que he llegado a encontrar. Como os he comentado, tercera y cuarta vuelta son las más difíciles, serían estas dos que dejo aquí. He intentado grabar este vídeo con las cuatro, haciendo la apertura de las 4 vueltas, y lo que sucede es que va acumulando cansancio. La postura en la que estoy yo aquí es muy incómoda con la cámara en medio, y al final me costaba como unos 20 minutos hacer la apertura, cuando lo normal de las 4 vueltas sería un cuarto de hora o por ahí. Sale un vídeo excesivamente largo, entonces voy a intentar hacer solo las dos más difíciles, tercera y cuarta. Son en las que entra en juego la puerta falsa en la tercera, y la puerta falsa y sobre todo la gorja que no tiene muelle en la cuarta. Puede ser un infierno, es una apertura caótica en esa cuarta vuelta, porque la sexta se pasa constantemente. Hay que tocarla para conseguir que primera, segunda, tercera y cuarta pidan, y entramos en una dinámica de pasarla, recuperarla, hasta que al final conseguimos que esas 4 primeras gorjas pidan y poder cantuar. Aquí tenéis el tensor, el que utilizo habitualmente, una varilla con un clavo soldado, no tiene ningún misterio, lo colocamos, y un palpador, en este caso hecho con cuerda de piano 2 milímetros, aplanado para que podamos sujetar bien las gorjas. Vamos allá, vamos a ver, ahí puede ser, puede que le pegue a la cámara, intentaré no golpearla. Vamos a ver, quiero que veáis aquí los bulones para que veáis los movimientos, pero no quiero que el zoom se centre en mi mano y aparezca la imagen desenfocada. Bueno, vamos allá con esta primera apertura, primera y segunda nada, tercera, cuarta, ahí sexta pide, hace un sonoro clic, segunda, tercera, cuarta, vamos a ver, creo que ya he pasado la sexta, tercera, cuarta, quinta, sexta, un ligero clic, segunda, tercera pide, ahí he hecho un clic, cuarta, quinta, vamos a ver, segunda, un buen clic. Aquí lo que va a suceder, sexta, es que vamos a caer en el falso colocado, en la puerta falsa. Es irremediable, en todas las aperturas que he hecho he caído en la puerta falsa, pero no es difícil salir de ella. Ahí segundo, un buen clic, cuarto, quinto, vamos a ver, segundo, tercero, tercero de nuevo, cuarto nada, sexto un clic, segundo un buen clic, vamos a ver, sexto de nuevo, parece que aún no he pasado la sexta, si la pasamos la recuperaremos, vamos a ver, tercero, cuarto, ahí, sexto, quinto, sexta un buen clic, segunda, sexta de nuevo, primera, un buen clic, vamos a ver, intento ir deprisa, primera pide, hay que distensionar mucho, ahí está para mover la primera, segunda, sexta de nuevo, primera un clic, segunda un clic, la primera vuelta que se correspondería con esta misma codificación es mucho más sencilla, mucho más rápida, aquí pide mucha más paciencia, tercero, cuarto pide, vamos a ver, creo que el cuarto está pasado, segundo, sí, voy a intentar recuperarlo, ahí parece que lo he recuperado, vamos a ver, tercero, no,
cuarto, quinto, sexto, tercero un clic, cuarto, ahora sí, lo hemos recuperado, primero, segundo, tercero un buen clic, cuarto, sexto, tercero, cuarto de nuevo, no lo habíamos recuperado bien, ahora sí, parece que sí, tercero, cuarto, quinto, sexto, un avance, tercero, por ejemplo, pasar la cuarta gorja en la primera vuelta es mucho más difícil, y aquí la he pasado, tercera pide, ahí un buen avance, cuarta nada, quinta nada, sexta, primero pide, distensiono mucho, ahí está, si no, no mueve. Como veis ha dado un fuerte avance el bulón, muy fuerte. Hemos caído en la puerta falsa, hay ocasiones en las que aún queda recorrido. Ahí está, no, la quinta está muy dura. Lo que voy a hacer ahora va a ser volver hacia atrás con el tensor, se moverá el bulón hacia afuera y a la vez voy a empujar la quinta gorja, que es la que está sólida, la que tiene la puerta falsa, vamos a localizarla, para que en cuanto haya hueco suba. Vamos a hacerlo, vamos a ver, vuelvo hacia atrás, vamos a ver cuando mueve. Vamos a ver. Algo está fallando. Ahí el tensor. Ahora el tensor no estaba bien puesto. Ahí he subido la quinta. Ahí está. Hemos subido la quinta. Voy a hacer zoom hacia afuera para que veáis cómo avanza. Vamos a ver si ha salido el tensor. Ahí está. Ahí ha avanzado. Bueno, vamos a seguir. Aquí veis cómo asoman los bulones. Vamos con la última, que es la más problemática con diferencia. Esta es muy difícil, se pasa a la sexta que no tiene muelle y no hay otra manera que de recuperarla que dándole para abajo. Ahora estoy levantando las gorjas así para colocarlas. Cuando pasemos la sexta tendremos que ir abajo a buscarla y empujarla para hacerle bajar a la fuerza y tener oportunidad de volver a colocarla bien. Ahí la sexta ya da un clic, probablemente ya la habré pasado. Vamos a comprobar si dan feedback. La tercera ha hecho un clic, tercera de nuevo, sexta, vamos a ver, ahí, cuarta, segunda, tercera, cuarta, segunda, tercera, cuarta de nuevo. Intento avanzar con las cuatro primeras sin tocar la sexta, salvo cuando es estrictamente necesario o cuando ya no dan feedback, para evitar pasarla. Vamos a ver. Ya no parecen avanzar mucho, pero mientras sigan dando pequeños clics, yo las sigo tocando. Quinta, sexta un clic, primera, segunda, tercera, cuarta un buen clic, segunda, tercera, cuarta, quinta, la sexta ya no llego a tocarla, está pasada. Vamos a ver, ya casi no dan feedback. Lo que voy a hacer va a ser buscarla abajo, ahí está, e intentar recuperarla. Ahí la he empujado para abajo. Al volver para abajo se pierden algunas de las
que teníamos colocadas. Vamos con la sexta, un ligero clic. Si no se coloca la sexta, si no la tocamos, no piden las demás. Y si la tocamos, es muy fácil pasarla. He probado con tensiones leves, con tensiones fuertes. Ahí la sexta de nuevo. Y se pasa muy fácil. Hacer la segunda vuelta, que tiene la misma codificación y también entra en juego y a veces se pasa, es mucho más sencillo. Esta es más caótica. Tenemos que ir recuperando esa sexta las veces necesarias, como ahora de nuevo. Ahí está, la he golpeado, ya ha caído, hasta que tengamos feedback de las 4 primeras. Ahí, la segunda ha dado un buen avance, vamos a ver si hay suerte. Y al golpear hacia abajo esa sexta, ha caído, incluso se ha colocado. Sí, segunda, un nuevo clic, eso es muy buena señal. Primera, segunda, vamos a ver, ahí, al distensionar. He tenido que distensionar muchísimo para colocar ahora esa segunda. Lo que ha sucedido ha sido que hemos avanzado mucho hasta el rebaje que existe en la quinta gorja. No es una puerta falsa, sino que es tiene el extremo mucho más estrecho que las demás, por eso nos ha dejado avanzar y nos pide que sigamos tocando. Si todo está bien, será esa quinta la que esté muy sólida, ahí está, y levantándola sin pasarla, sin caer en la puerta falsa que tenemos más abajo. Vamos a ver si podemos... Ahí está. Lo que debería suceder es que ya la tenemos abierta. Vamos a ver si puedo salir, engranar. Ahí está. Y ahí la tenemos abierta. Como veis, complejo, un tanto caótico. Por eso, como no controlo las veces que voy a tener que recuperar esa sexta, la apertura se puede demorar muchísimo. En el otro vídeo que he hecho me he ido a más de 20 minutos de ganzuado puro, más los comentarios, con lo que el vídeo iba a salir larguísimo, inaceptable. Vamos a ver si puedo desmontar en esta posición de cámara, si no la moveré, para que veáis que todo está dentro. Voy a mover la cámara porque es muy incómodo para mí. Terminaré por golpearla, disculpad la vibración. Vamos a ver si puedo sujetarlo ahí sin marearos. Ahí está. Disculpad. Ahí está. Vamos a abrirla deprisa para que veáis que las gorjas están dentro, todas funcionando. Una cerradura apasionante, la he ganzuado muchas veces, he disfrutado mucho aprendiendo con ella. Se ha caído por ahí el tornillo. Realmente apasionante. Muchas gracias, Iván, por traerme esta cerradura, de verdad que te lo agradezco. Y tengo otra ahí para seguir jugando. Aquí tenemos las 6 gorjas, fijaros, ahí están las 6. Vamos a extraer el paquete. Ahí está. Sacamos el soporte. Aquí tenéis los 5 muelles y la de abajo que no tiene muelle. Aquí están las 6. La de abajo que no tiene muelle, que es la más problemática. La quinta con todas las puertas falsas, ahí lo tenéis. Ahora lo que sucedía es que habíamos ido contra esta y al ser mucho más estrecha, fijaros la diferencia de anchura, pues ha habido un avance muy grande, muy bonita. Y las otras 4, la primera que tiene estos rebajes,
que obligan a distensionar muchísimo. Como veis, todo está dentro, todo funcionando. El pilar de paso con las muescas. Una verdadera maravilla de cerradura para aprender, para practicar, para disfrutar. Motura, no sé el modelo. Muchísimas gracias, Iván, de verdad, por guardarme esta cerradura y otra igual que tengo como ella. Espero poder ofreceros esa también. Y para todos vosotros, esta ha sido la apertura de esta motura de 6 gorjas con puertas falsas, con una gorja sin muelle. Espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.